cualquier beta tal que B es mayor o igual que menos beta. La prueba vale para eso, ¿sí? El beta que damos existe. El beta existe porque B, al estar acotada en todo Rn cruz 0 infinito, pues en particular está acotada, alcanza su máximo y su mínimo, en particular en el cono. Entonces pueden encontrar un beta que satisfaga, un beta no negativo que cumpla esto, sin ningún problema, ¿sí? Entonces vamos a tomar de entrada cualquier número positivo beta prima. Ya sé que existe beta, lo escojo, lo agarro como me lo dicta el problema y nos tomamos ahora cualquier número positivo beta prima que sea mayor estricto, es muy importante que sea mayor estricto a beta, ¿sí? Bien, y con esto definimos M mayúscula, que va a ser el supremo de U, ¿okay? De U0 sobre la base del cono, ¿ok? ¿Sale? Y vamos a llamarle a F mayúscula el supremo sobre el cono de E a la menos beta prima por T por F. Beta prima, no beta, beta prima. El argumento que voy a hacer no funciona con beta, funciona con beta prima. ¿Por qué no va a funcionar con beta? Ahorita se van a dar cuenta. Pero el problema es que podría ser 0 el beta. Beta podría ser 0 y dices, caray, el argumento no vale. Entonces lo que uno hace primero es tomar beta prima estrictamente positivo y después si beta fuera 0, pues tomas límite cuando beta prima tiende a beta. Cuando beta prima tiende a 0. ¿Okay? Bueno, entonces definimos estas dos cosas. ¿Va? Y lo que vamos a demostrar primero, demostraremos que E a la menos beta prima por T por U de X, T en módulo es menor o igual que M, ¿ok? Más T por F para todo X, T que pertenece al cono. ¿Sale? Y si se dan cuenta, esto es casi lo que quiero probar, nada más que esté involucrada la beta prima. Por eso les digo, eventualmente lo que vamos a hacer es tomar un límite cuando beta prima tiende a beta. Entonces primero vamos a probar esto, ¿sí? Bueno, ¿cómo lo vamos a probar? Bueno, como les decía, este argumento se llama argumento de principio del máximo. Vamos a definir la función W de X, T igual a E a la menos beta prima T por U de XT menos M menos T por F mayúscula. Y vamos a calcular y calculamos WT más la suma de igual a 1 hasta N de AI por WI más B más beta prima por W. Vamos a calcular eso, que si se dan cuenta es como la parte izquierda de la ecuación diferencial parcial. Entonces en sí lo que quiero ver es cuánto vale esto, a ver si encuentro otra ecuación diferencial parcial, que es lo que voy a encontrar, o una desigualdad diferencial, que es lo que hay que hacer usualmente en estos casos. Para argumentos de principio del máximo hay que derivar una desigualdad diferencial. Las desigualdades diferenciales ya las conocen. El lema de Gromwald, que estudian en ordinarias 1, es una desigualdad diferencial. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular esto. Bueno, eso es, según la definición, eso es igual, ¿okay?, a E a la menos beta prima T por UT de X, T menos beta prima E a la menos beta prima T por U X, T menos F. ¿Sí? Entonces primero fue W de T. ¿Sale? Aquí apliqué regla del producto. Más
e a la menos beta prima t por la suma de igual a 1 hasta n de ahí por u de xi de x, t, ¿no? Entonces luego es hacer AI por wi y sumar, ¿no? Aquí les puse, perdón, wi, aquí w respecto de xi, ¿sí? Ajá. Bueno, la derivada de w respecto de xi, como esto depende de t, esto es una constante, y esto depende de t, es sacar este factor y derivar respecto de xi, que es lo que hice acá, ¿no? ¿Ah? Y luego, más esto, que es b más beta prima por e a la menos beta prima t, u de x, t, menos m, menos tf. Ajá. ¿Sale? Vamos a agrupar términos y a hacer un par de sustituciones. E a la menos beta prima t por, y fíjense, ut. Este ut lo voy a despejar de la ecuación porque yo estoy suponiendo que u es solución. Entonces, como u es solución, ut resulta ser lo mismo que f menos la suma de igual a 1 hasta n de ahí por u xi menos bu menos beta prima e a la menos beta prima tu de x, t menos f, ajá, más e a la menos beta prima t por la suma de igual a 1 hasta n de ahí u xi más b ahorita te hablo, ¿no? Más b, ok, a ver dónde me quedé, e a la menos beta prima, ahí, más b por e a la menos beta prima de u x, t, más beta prima e a la menos beta prima t u x, t, ajá, ahí va, menos b más beta prima por m más tf, ¿sale? Entonces, como pueden ver, por ejemplo, este de aquí se me va a ir con este de acá, ¿sale? E a la beta prima menos esto se me va a ir con esto, ajá, ¿ok? Este se me va a ir con este. No, es que aquí me faltó algo. No, está bien. No, este no. Este no se me va. A ver. No, está bien. Este no se me va. No, ese no. ¿Ok? No, espérenme. Sí se va. Este se va a ir con este. ¿Va? Entonces, ya que cancelan los términos, les va a quedar que todo esto es igual a e a menos beta prima t por f menos f mayúscula menos b más beta prima m más tf, y esto le ponemos asterisco. Eso es lo que me sobra, ¿sí? Ok, déjenme ver la hora. La demostración es larga y creo que no la voy a terminar ahorita. Entonces, al menos voy a concluir esta parte del argumento. Entonces, fíjense. A eso le pusimos asterisco, ¿sí? Bueno, fíjense. Tenemos que, como b más beta prima es mayor a 0, ¿están de acuerdo? Esa es mi suposición, ¿no? ¿Ok? ¿Sale? O sea,
Acuérdense que B es mayor o igual que menos beta, y beta prima era mayor estricto que beta. Entonces tienen esta propiedad. Bueno, entonces eso es estrictamente positivo. Y además también tenemos que E a la menos beta prima por T por F es menor o igual a F. Por definición de la F mayúscula, porque la F mayúscula era el supremo de esto, ¿no? Y también tenemos que por definición la M es mayor o igual a 0. ¿Qué me dice eso? Bueno, que esto es negativo o es menor o igual a 0, mejor dicho, es menor o igual a 0. Esto positivo, y esto no negativo, con este menos, todo esto es menor o igual a 0. ¿Sí? Entonces, como ocurren estas tres cosas, entonces asterisco es, perdón, dije no negativo, no es, a ver, otra vez, a ver, este menos este es menor o igual a 0. Menos, esto es positivo, esto es no negativo, entonces todo esto es no negativo, con este menos es no positivo. No positivo, ahí está. Entonces es no positivo. O sea, es negativo o 0. ¿Están de acuerdo? Asterisco tiene esa propiedad. ¿Sí? Bueno, ¿qué me dice eso? Que por lo tanto, WT más la suma de igual a 1 hasta n, de ahí por WXY más B más beta prima por W, todo esto es menor o igual a 0. Esa es una desigualdad diferencial, ¿no? Esto es menor o igual a 0 en CKP. ¿Sale? Bien. Esa es una desigualdad diferencial. Como ya les decía, en ordinarias 1 ya trabajaron eso. Nada más que en ordinarias 1 las desigualdades diferenciales que aparecen son muy fáciles y se integran. Aquí, como estamos en varias variables, pues no hay tal cosa, no hay realmente una esperanza de poder integrarla, ¿no? No se integra la desigualdad diferencial. Pero sí se obtiene información de la solución. Esto me da información de la solución, como ven. Esta desigualdad, me va a dar información del máximo y me va a dar información del mínimo de la solución. Esta desigualdad, así como la ven, de aquí solita se sigue toda la información que requerimos para probar la estimación. Se sigue porque nos va a dar información sobre el máximo de W o sobre el mínimo y o sobre el mínimo de W. Por eso es que el argumento se llama argumento de principio del máximo. Y es de ahí que vamos a obtener las estimaciones. ¿Sale? Entonces vamos a dejarle aquí por el momento. ¿Ok? Gracias.